Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición completamente en vivo de All You Need Is Love desde el estudio 199 de TV USACH, también completamente en vivo por Radio USACH a la 94.5 FM. A ti te gusta nuestro programa, a nosotros también, nos encanta. Recuerda que nos sigues completamente en vivo y en directo por ambas señales, por la tele y por la radio, y de hecho, si es que también quieres seguirnos fuera de la región metropolitana, porque acá estamos en la 94.5 FM y en el 50.1 de la televisión abierta, pero también puedes seguirnos gracias al servicio del cable por Zapping y por Mundo Pacífico. En ambas señales encuentras TV USACH disponible, ya sea por internet en el caso de Zapping o por el cable típico que se le pone ahí al potito del televisor, un coaxial, en el caso de Mundo Pacífico. Con el deco clásico, sea cual sea las opciones, tú nos puedes seguir hasta las 12, completamente en vivo y en directo. Oye, una pregunta para empezar el programa. ¿Cuál es el reloj? Ahí sí. ¿Cuál es el reloj más preciso? ¿Cuál es el reloj más preciso? ¿Y qué significa que un reloj sea preciso? Mira, la respuesta intuitiva es que un reloj preciso es el que da la hora correcta, pero eso no es precisión. Eso es exactitud en un momento dado. La precisión es otra cosa, es la capacidad de no desviarse del tiempo real a lo largo de periodos largos. Un reloj de arena mide el tiempo por la velocidad con que cae la arena, por ejemplo, pero esa velocidad depende de la humedad, de la temperatura, del tamaño de los granos, muchas variables. Por eso, un reloj de arena puede desviarse varios minutos por hora. En cambio, un reloj de pulsera moderno utiliza un oscilador de cuarzo, un cristal que vibra cuando se le aplica corriente. ¿Sabía eso? Eso es mucho más estable y eso lo hace más preciso. Menos variables involucradas que en el reloj de arena, donde la humedad y otras cuestiones pueden afectar. Pero el estándar actual del tiempo no es el cuarzo, no es un reloj de pulsera, es el átomo. En 1967, la Conferencia General de Pesas y Medidas redefinió el segundo y ahora esta cuestión se basa en el átomo de cesio. Así, un reloj atómico de cesio no se desvía ni un segundo en 300 millones de años. Pero igual, ese ya no es el más preciso. En el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos han desarrollado los llamados relojes de rejilla óptica, que usan átomos de estroncio atrapados en una malla de luz láser, y el resultado es un reloj entre 100 y 1000 veces más preciso que el reloj atómico estándar. Un reloj que no se desviaría ni un segundo en más de 15.000 millones de años, más que la edad actual del universo. Lo loco es que estos relojes ultra precisos han permitido verificar experimentalmente algo que Einstein predijo hace más de 100 años, que el tiempo pasa más lento donde la gravedad es más intensa. Eso significa que el tiempo no pasa igual en tu cabeza que en tus pies. Y eso lo sabemos porque aprendimos a medir el tiempo con átomos. Acá empieza TikTok All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Redes sociales, nos encanta conversar contigo a través de ellas, @TVUSACH, @Radio USACH, @USACH Oficial y @Diario USACH. En todas ellas puedes encontrar de repente, de vez en cuando, respuestas curiosas a preguntas todavía más curiosas, como por ejemplo: ¿la marihuana mata neuronas? ¿Los terremotos son predecibles? ¿El botón del semáforo sirve de algo? Oye, ¿y por qué me pusieron ese efecto como de monstruo en cámara lenta? Estábamos justamente revisando algunos de los ejemplos clásicos. La marihuana mata neuronas, el botón del semáforo sirve de algo, y nosotros invitamos al experto en marihuana, al experto en botones del semáforo, literal. Invitamos acá al jefe de la UOCT, de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, para preguntarle: oye, ¿qué onda? ¿Los botones del semáforo sirven de algo? Y en nuestras redes sociales puedes escanear, de hecho aquí un código QR que aparece abajito en la pantalla con tu celular, y te vas derechito a nuestras redes sociales a ver, así como cuando escaneas, por ejemplo, en un restaurante, un QR para ver los platos y salen platos de 15.000 pesos. Acá tenemos respuestas gratuitas a preguntas curiosas, como por ejemplo esta que nos hicimos ayer.
El perreo denigra a las mujeres. ¿Qué dice la experta? Falso. En muchos contextos, el perreo, por el contrario, empodera a las mujeres y las hace sentir dueñas de su cuerpo y de su saber corporal erótico. Lo que se ha encontrado en la sociología de la música es que la forma en la que los seres humanos interpretamos las letras de las canciones no es igual que un texto escrito, sino que está mediado por el uso práctico de las canciones. Entonces el reggaetón no está describiendo escenarios de nuestra realidad, sino escenarios fantasiosos donde las personas juegan a ser otras. Lo que yo me encontré es que a mayor clase social, mayor contención del cuerpo, menos movilidad y menos expresividad corporal del erotismo. Entonces, en sectores populares en Medellín hay mayor potencia y riqueza del perreo, porque históricamente no ha habido tanto adoctrinamiento del cuerpo como si lo ha pasado en clases socioeconómicas altas. Oye, qué fascinante. Estábamos hablando ahí con Luisa Espinal, quien se autodenomina Doctora Perreo. La pueden encontrar así en Instagram. ¿Por qué se llama así? No porque se la haya antojado, sino que hizo su tesis de doctorado, literalmente, sobre la función social del perreo en Medellín, allá en Colombia. Y de hecho tuvo que aplicar una metodología que se llama el etnoperreo, que la desarrolló ella misma, para ir a ver cómo perreaba la gente in the wild, como dicen los gringos, ¿no? En la jungla de los clubes de baile. Y descubrió varias cuestiones, como eso que nos decía sobre las clases sociales, cómo cambia el perreo dependiendo de la clase social o el barrio donde se esté perreando, y también la función que tiene de alguna forma el perreo, no solamente con las mujeres, sino que en general con todos los que lo bailan. Ustedes nos comentaron, veamos qué es lo que nos dijeron ahí en las redes sociales. The New Look dice, falso y verdadero. Si escuchan bien, quienes no tienen mucha atención, dice en muchos contextos, no en todos los contextos, y sí, depende de la letra. Si una mujer perrea al son de letras misóginas y repugnantes, sí se está denigrando, dice The New Look. Oye, te mandamos un abrazo, The New Look, gracias por la aclaración. H. Rodich también escribe, o Rodic, no sé si es europeo o chileno ese nombre. Correlación no es igual a causalidad. ¿Se referirá a lo que dice al final nuestra experta sobre las clases sociales? Puede ser, pero eso es lo que vio ella, y ella lo reportó. No está diciendo una causalidad, sino que vio una relación entre clases sociales y la forma de perrear. También Complex Container nos deja un corazón. Te devolvemos todo el amor, Complex Container. Gracias a todos por comentar. Nosotros seguimos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre arte, cultura, antropología de la música y tanto más, festivales, Lollapalooza. Ya tengo varias dudas que hacerle a Carla Pinochet. Ella es antropóloga de la Universidad de Chile, también directora alterna del Núcleo Milenio en Culturas Musicales y Sonoras. Te damos un aplauso, Carla. Gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar. Oye, Carla, partamos como contextualizando, porque te presenté como directora alterna de este Núcleo Milenio. ¿Qué es lo que hacen en el Núcleo Milenio en Culturas Musicales y Sonoras? Sí, el CEMUS es una plataforma de investigación que tiene investigadores de todas partes de Chile, desde Arica hasta la región de los lagos, pasando por universidades de Santiago, de Viña, y nosotros nos preguntamos por las transformaciones recientes que tienen lugar en Chile, pero desde una óptica muy particular, que es la de la música, el sonido y la escucha. Es decir, cómo música, sonido y escucha intervienen, son parte de esos procesos de transformación y que nos ayudan a pensar justamente hacia dónde vamos como chilenos. Y tienen no solamente antropólogos, entiendo, musicólogos, bien transdisciplinario. ¿Cómo se mezclan los saberes? Totalmente, yo creo que ese ha sido uno de los grandes desafíos y al mismo tiempo uno de los valores de CEMUS, que es un territorio muy interdisciplinar en el que hay sociólogos, antropólogos, educadores, por supuesto musicólogos y músicos, y ha sido tratar de conseguir un lenguaje que nos permita comunicarnos y llegar a nuevas informaciones, datos, investigaciones, cada uno aportando, digamos, desde su propia disciplina a un conocimiento transdisciplinar. ¿Y cuál es la diferencia entre abordar la música? Porque la gente quizás se imagina ya, pues un núcleo que estudia música tiene puros músicos y musicólogos, pero ¿cómo se aborda desde las ciencias sociales? Por ejemplo, desde tu disciplina, la antropología, u otra persona desde la sociología. ¿Qué aportes se pueden hacer a algo que es arte y expresión, principalmente? Claro, lo que pasa es que los patrones de medida, los criterios con los que circulan también esos fenómenos, esos objetos, están muy atravesados por procesos sociales. Y, por ejemplo, los antropólogos, los
los sociólogos nos preguntamos no solamente, por ejemplo, si la música es buena o es mala, cuál es su calidad. O los acordes. Claro, sino no solo sus características técnicas, que obviamente nos ayuda a conocerlas también, sino que nos preguntamos cómo se construye socialmente ese objeto, qué valores porta, qué sesgos a veces porta, cómo circula en distintos contextos, ¿verdad? Y eso también es parte importante de la explicación de por qué algunas músicas, por ejemplo, circulan más que otras, algunas son más populares, algunas son, por ejemplo, objeto de una percepción muy suspicaz de parte de muchos sectores de la sociedad. Entonces, esos son fenómenos que desde las ciencias sociales tenemos herramientas, metodologías para observar con otros ángulos. Pero obviamente es complementario a lo que también nos pueden aportar musicólogos, etnomusicólogos, en fin, ¿no? Oye, es una pregunta que quizás como media volada, pero yo creo que es interesante para lo que estamos hablando, porque hablamos de música, pero ¿quién define lo que es un producto musical estudiable? O en general te hago la pregunta más grande todavía, recordando como lo que decía Duchamp con su urinario, ¿quién decide lo que es arte? ¿Quién decide lo que es cultura? Supongo que ahí hay muchos elementos involucrados, desde los que consumimos la cultura y el arte, que podemos decidir y tenemos ahí factores, pero también hay poder, pues están las galerías, están los museos, están los curadores de los festivales. ¿Quién decide lo que es arte? ¿Quién decide lo que es cultura? Sí, tú mismo lo estás contando un poco en la pregunta, porque estamos hablando de un campo. Yo creo que lo importante para las ciencias sociales y para mí como antropóloga es desplazar la pregunta esencialista de qué es el arte o qué es la música o cuál es la buena música, ¿verdad? A cómo eso se produce. Y para poder entenderlo tenemos que comprender también todas esas mediaciones, desde los procesos de producción, de mediación y distribución, y también los procesos de recepción y consumo, que son muy importantes para ver cómo eso luego tiene vida social. La escucha. ¿No? La escucha. ¿Cómo se estudia la escucha? Depende de qué ámbito estemos hablando y también, por supuesto, de qué disciplinas y qué metodologías. Yo creo que es un ámbito relativamente innovador, ¿verdad? Sí, que tiene porque pocos me lo años. imagino muy íntimo. Yo cuando escucho música nadie me está estudiando, pero también puede ser muy público, en el caso de los festivales o eventos en la ciudad que son gratuitos, por ejemplo, ¿no? Claro. Mira, nosotros venimos desarrollando metodología en esa dirección, muy acompañados de lo que ha sido también la tradición antropológica de la etnografía, y tratamos de hacer, por ejemplo, bitácoras o cuadernos de escucha en los cuales las personas puedan ir haciendo un registro cotidiano de, por ejemplo, qué emociones vienen asociadas a un proceso de escucha, qué pensamientos o a qué actos. Entonces, un poco en línea de lo que comentaba ahí Luisa Espinal en el comentario, no es solamente el discurso, no solamente, sino que poder asociarlo con prácticas. Eso es súper importante para hacer una antropología de la escucha, ¿no? Como entender que son procesos que pasan por el cuerpo, por las emociones, por los afectos, y también están asociados a pensamientos, procesos cognitivos. Entonces se trata un poco de tirar todos esos hilos. ¿No? Es como, se podría sonar rara la palabra quizás para la gente, pero de hablar de una fenomenología de la escucha, es decir, no es tanto el haber escuchado, sino cómo estoy escuchando en el momento. Yo creo que son las dos cosas y es interesante poder pensar metodologías que nos ayudan a entender in situ qué es lo que pasa cuando, mientras se escucha. Claro, porque no es lo mismo, por ejemplo, estar en una fiesta escuchando música electrónica que escuchando reggaetón, ¿verdad? Eso produce cosas diferentes, entonces es interesante entender esa dimensión. Pero yo te añadiría ahí, desde una perspectiva más de las recepciones de los públicos, que también es significativo comprender el impacto que tiene el haber escuchado música, el haber sido parte de un colectivo, por ejemplo, que se identifica con un género, con una práctica musical o de escucha, ¿verdad?, en el tiempo. Entonces, esa dimensión más longitudinal que tiene que ver con entender, como por ejemplo, qué se hace con lo que escuchamos, para qué nos sirve, cómo nos ayuda a identificarnos, por ejemplo, con otros, a formar parte de una sociabilidad compartida, o incluso también a rechazar ciertas cosas. En fin, hay toda una trama importante que... Oye, Carla, tú antes de empezar la entrevista fuera de micrófono me hablabas de un hipergénero, que es la música urbana. ¿Por qué a la música urbana se le pone el apellido de urbana? ¿Nos dice algo de la ciudad? ¿Tiene algo que ver con la ciudad de la música urbana? No necesariamente, yo creo que tiene más bien que ver con las genealogías de las que proviene, y no es lo mismo decir música urbana en Chile que decir urban music. ¿No? Es súper importante hacer esa distinción porque, por ejemplo, en un trabajo que hicimos con Sebastián Muñoz, que me comentaste que alguna vez vino para acá también, hicimos un poco ese registro, un poco entender de dónde vienen esas raíces desde el rap, desde el hip hop, y cómo se fueron fusionando o conviviendo sin consenso necesariamente con otras musicalidades, como por ejemplo el reggaetón, el trap, el mambo chileno, un montón de sonidos que
forman parte de este hipergénero. ¿Por qué se le llama hipergénero? Porque no corresponde propiamente a un género musical, sino a una categoría más elástica, más plástica, que permite un poco esta convivencia no exenta de fricciones, porque obviamente hay formas de identificarse quizás más con el reggaetón, más con el trap, y tienen un poco marcas en los, por una parte, productores, pero también en los oyentes. ¿Qué es lo que te diría yo? Que sirvió para que una serie de movimientos que sí suceden en general en la ciudad, pero que no necesariamente se restringen a ella, porque pueden trascender esa frontera, puedan un poco convivir en esta música que por una parte connota la idea de la calle, ¿no? La idea de lo popular, pero también connota esta cosa más industrial, quizás como esta categoría de la industria de lo que está de moda. También hay una movilización al respecto con eso. Y lo que yo incorporaría también, según el artículo que hicimos con Sebastián, es que ahí también hay procesos de innovación y de experimentación que le dan a los artistas de la música urbana cierta libertad para no encasillarse en, por ejemplo, un sonido muy específico o que esté muy asociado a un repertorio, ¿verdad?, tan concreto. Entonces, como hipergénero, les da esa plasticidad, esa movilidad, y al mismo tiempo les permite operar en la industria, digamos, como algo reconocible para el público. Oye, ¿han estudiado en el núcleo, o tú has leído sobre relación entre gustos musicales e identidad? ¿Cómo nuestros gustos de alguna forma comunican también lo que queremos ser o pretendemos ser para afuera? Sí, yo creo que es interesante la pregunta y se la ha hecho mucho la sociología de la cultura, y yo lo que llamaría siempre es como a cierta cautela de que no haya una identificación que yo llamaría mecánica entre un gusto y una persona. Es decir, bueno, hay estudios clásicos, yo ahí tendría que citar a Bourdieu, que es un gran sociólogo francés que durante fines de los años 60, hizo este gran estudio que incorporó, pero es que prácticas culturales en todo sentido, desde moda, cocina, música. Que habla del capital cultural. Claro, habla efectivamente del capital cultural, y él demostró con unos números muy contundentes y demoledores, ¿verdad?, cómo existe efectivamente una correlación, ahí aparecía la no causalidad, pero sí una correlación, ¿verdad?, entre determinados gustos para cualquier cosa, digamos, cualquier ámbito estético, y la clase social. Pero no solamente la clase social, como entendía, sino que también el capital cultural que está dado por el nivel de capital escolar de los padres. Ojo ahí, ¿no? Entonces es una operación un poco más compleja. ¿Qué es lo que dice él? Que básicamente no hay una característica intrínseca de estos bienes culturales, estos objetos del arte que te gusta, sino más bien lo que determina su valor, lo único que determina su valor, según Bourdieu, sería la posición social de quien lo escucha, ¿no? Entonces es como una decisión muy contundente, respecto a la cual obviamente ha habido revisiones críticas, yo creo que habría que matizarlo. ¿Cuál es como tu opinión hoy día actualizada? Sí, no sé si actualizada, porque por supuesto nos ayuda a entender cómo operan esas lógicas de distinción, ¿no? De querer ser, digamos, estar por encima de los que tienen un gusto inmediatamente inferior al mío. Exacto. En esa jerarquía. Sí. Yo creo que mucho de eso continúa operando. Pasa, de hecho, con el mambo chileno, que se asocia mucho más a la delincuencia, a diferencia del trap, que pareciera estar más limpio o ajeno de aquello, ¿no? Claro, por supuesto los objetos culturales vienen portando una serie de asociaciones, valores, imaginarios que no podemos desconocer, ¿no? Pero yo apelo ahí, digamos, menos Bourdieu y más lo que sería Desserteau, Michel Desserteau, que es otro sociólogo, o sea, filósofo francés, que le da más espacio a la agencia de las personas. ¿Qué quiere decir eso? A pesar de que quizás a ti te va a gustar, no sé, la música que tú quieras, música urbana, bolero, clásico, lo que sea, tú dentro de eso tienes también opciones para leer, interpretar y darle el sentido propio a lo que tú estás oyendo desde unas coordenadas que no pueden ser explicadas solamente desde la clase. Entonces, sí, hay correlaciones que son indiscutibles y que yo creo que si hacemos de nuevo ese mismo estudio que ya tiene 50 años, va a aparecer esa jerarquización social muy contundente, pero al mismo tiempo es interesante mirar desde una perspectiva más cualitativa qué es lo que hace la gente con eso que escucha. Porque quizás le damos sentidos completamente distintos, nos sirve para hacer cosas diferentes. A veces nos vincula con otros, a veces nos desmarca de otros, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, un poco ahí las personas tienen un margen para elegir. Y yo creo que no es todo una respuesta, digamos, automática del lugar social al cual tú correspondes.
Oye, ¿qué función tienen en la ciudad y en la sociedad en general los festivales? Porque ya que estábamos citando a Bourdieu y distintos filósofos e intelectuales, yo me acuerdo de un intelectual también, no me acuerdo el nombre de pila, pero de apellido Bakhtin, creo que es Mikhail Bakhtin, y él habla, para la gente que no lo conoce, del carnaval y de cómo en el carnaval durante la Edad Media era una instancia como donde se horizontalizaba todo, ¿no? Los jefes o los reyes eran iguales al vagabundo más borracho que estaba en este mismo carnaval. ¿Los festivales hoy día cumplen un poquito esa misma función o se ha ido actualizando un poco? ¿Qué pasa con los festivales en la sociedad moderna? Sí, nosotros hemos hecho algunas investigaciones que ya tienen algunos años. 10 años atrás estuvimos haciendo trabajo de campo etnográfico en distintos festivales y yo creo que hay algo de lo que tú dices y que convoca justamente muy bien a Bakhtin, porque él plantea justamente esta teoría de la inversión carnavalesca, ¿no? Es decir, hay un estado de excepción, un estado extraordinario en el que se permiten ciertas cosas que en el tiempo normal no son posibles. En los festivales. Claro. Entonces, lo que encontramos nosotros, por ejemplo, respecto del uso de la ciudad, de cómo convive la gente o cuál es la disposición que tengo hacia el otro, es que durante este tiempo excepcional del carnaval, sobre todo los carnavales que son en el espacio público, gratuitos, que tienen como este perfil, ¿verdad?, más en el sentido de lo que tú planteabas, efectivamente promueve formas de sociabilidad distintas, disposiciones al otro distintas, usos de la ciudad, circulación por la ciudad en lugares que tradicionalmente no te parecerían visitables. Por ejemplo, lo veíamos en el Carnaval de los Mil Tambores, donde, por ejemplo, era posible ir a algunos cerros considerados peligrosos o compartir con personas que tradicionalmente uno no está en el día a día compartiendo. Entonces, hay algo de eso sin duda. Ahora, yo creo que también no hay que romantizar un poco lo que opera con los festivales, sobre todo cuando vemos que hoy día son muchas fuerzas las que intervienen en la producción de los festivales y muchas de ellas tienen que ver, obviamente, con intereses corporativos, digamos, de la industria, qué sé yo, y están muy formateadas para un tipo, digamos, de fenómeno de compartir que también es obsolescente, o sea, se acaba, ¿no? El problema de esos festivales, el problema es que a veces esa trama que quizás nos ayuda a imaginar una ciudad distinta, no dura, ¿no? Y al lunes siguiente, además de la basura que hay que recoger, nos encontramos con que las personas siguen teniendo esas mismas barreras de convivencia que existían antes. Entonces, yo creo que hay una paradoja ahí en los festivales que es interesante de pensar, ¿no? Sí habilitan momentos que pueden ser extraordinarios y realmente nos abren a ver la ciudad de otro modo, pero a la vez esos cambios a veces no son sustantivos en el tiempo. Oye, Carla, qué fascinante, te habrás dado cuenta que tenemos preguntas muy fascinantes, pero también tenemos juegos en este programa, como por ejemplo... ¡La pecera! Mira, ya tenemos la pecera acá llena de papelitos, porque si hubieran peces sería maltrato animal. Y cada uno de los papelitos que hay en esta pecera, Carla, se corresponde con una frase provocadora, reduccionista, quizás media escandalosa, que uno escucha en la calle relacionada con festivales, cultura, y que puede ser respondido desde tu vereda de la antropología y la cultura. Entonces la idea es que yo saque uno de estos papelitos, lo leo a la cámara, y si lo que digo te parece que es un escándalo, mentira, corregible, lo matizas y desarrolla una respuesta. Perfecto. Y si lo que digo te parece más o menos acertado, lo confirmas y desarrollas también una respuesta. ¿Te parece que saquemos un papel? Saquemos un papelito entonces de la pecera. Estamos hablando con Carla Pinochet. Ella es académica de la Universidad de Chile y directora alterna del Núcleo Milenio en Culturas Musicales y Sonoras. ¿Qué es lo que nos dice la pecera sobre festivales y tanto más? Lollapalooza son puros cuicos. ¿Qué dice la experta? Yo creo que, volviendo a Bourdieu y el capital adquisitivo y cómo todo esto funciona, yo creo que efectivamente hay una correlación. Nuevamente, no es una causalidad ni una cosa unidireccional, pero yo creo que evidentemente la barrera del poder adquisitivo hace que este tipo de festivales, que hoy día tienen precios muy elevados, se vuelvan menos accesibles y menos democráticos en su composición, digamos, del público. Yo creo que tiene eso de cierto. Ahora, evidentemente, creo que no es una sentencia de muerte. Hay miles de maneras de promover y quizás no necesariamente esa oferta cultural, sino otras en las cuales las comunidades no solamente accedan a ofertas de calidad, sino que tengan la plataforma para poder ejercer sus derechos culturales, y eso tiene que ver con reconocer también lo que ellos ya hacen, ¿no? Esta frase que se escucha de repente en redes sociales, yo creo que se asocia a lo que tú decías del consumo cultural como un marcador de clase, ¿no? Porque tú hablas de los festivales también, como no lo romanticemos, porque también hay intereses corporativos. Yo creo que viene como anillo al dedo hablar de Lollapalooza, porque es un lugar donde los precios están súper inflados, no accede cualquiera. ¿Qué reflexión se puede hacer sobre eso, del consumo cultural como marcador de clase, ya que mencionaba a Bourdieu?
Sí, yo creo que es importante decir que efectivamente puede operar como barrera el poder adquisitivo y el alto precio de las entradas de distintas cosas. Eso me parece innegable. Pero me gustaría como complejizar la idea señalando que no es la única barrera. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en Chile, los museos del Estado, la mayor parte de ellos son gratuitos y a veces no tienen la afluencia de público esperada. O hay un montón de instituciones culturales que a veces abren sus puertas y no reciben la población, la comunidad que estaban esperando. Entonces, yo creo que hay que hacerse preguntas un poquito más difíciles y que tienen que ver con que lo económico no es la única forma de excluir. Hay otras exclusiones que son de orden simbólico y que tienen que ver con la sensación de no pertenecer, ¿verdad? Yo voy a una biblioteca, voy a un museo, voy al teatro municipal, voy a un lugar donde... Se me hace ajeno. Claro, donde todo dice, no estoy vestida para la ocasión, no me siento perteneciente, tengo que seguir una serie de pautas de comportamiento que me son ajenas, estar en silencio, no correr, o sea, también lo pienso, los niños, hay un montón de diversidades acá que pueden eventualmente sentir formas de exclusión que pasan por el orden más simbólico y que no son solo por una barrera económica, ¿no? ¿Cómo se respondería entonces ahí la pregunta obvia? Yo creo que la gente se la está haciendo en la casa de cajón. ¿La cultura debería ser gratis entonces? Es que yo creo que también, bueno, voy a matizar tu pregunta porque me parece que hay que preguntarse primero de qué cultura estamos hablando, ¿no? Hay varias definiciones que conviven de manera un poco anárquica y eso nos lleva a algunas confusiones. Yo te diría que hay dos grandes tradiciones. Una que podríamos decir la tradición francesa, que viene un poco asociada a la idea de civilización, que es las bellas artes, la alta cultura, la cultura en un sentido restringido, la dimensión estética de la cultura, pero desde hace ya bastante tiempo hay otra tradición que viene de Alemania y que la apropió principalmente la antropología, que es decir, la cultura la tenemos todos, ¿no? Porque la cultura son las formas de vida, son las costumbres, son los valores. Entonces, en el fondo, ¿de qué cultura estamos hablando? Nadie no tiene cultura desde la segunda definición. Entonces, ¿debería ser gratuita? No es una pregunta que sea tingente porque, en el fondo, no importa la población, lo marginada que esté dentro de la sociedad, siempre tiene formas de hacer las cosas que portan una dimensión simbólica y por lo tanto tienen cultura, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la otra solamente. Es esa cultura. De la francesa, claro. Esa tradición francesa, esa tradición estética, ese registro estético de la cultura, ¿debería ser gratuito? Yo creo que no necesariamente. ¿En qué sentido? Creo que debería ser accesible, sí, debería ser... hay todo un paradigma ahí de la democratización de la cultura. ¿Cómo hacemos que la mayor cantidad de población pueda acceder a esos bienes y servicios culturales que son de alto nivel y que creemos que son un valor? Por supuesto, me parece que es un proyecto que no hemos agotado en América Latina y menos en Chile, ¿verdad? Y que deberíamos hacer dimensión. Pero también la cultura es un trabajo. Entonces, ¿gratuito en qué sentido? Tiene que, ¿verdad? ¿Los artistas tienen que regalar su trabajo? Por supuesto, yo creo que no. Entonces, más bien ahí pienso, el rol del Estado y de las políticas culturales es promover cierto acceso, ¿verdad? En esa trama de la democratización de la cultura, pero lo gratuito no es... Además, muchas veces lo gratuito no se valora suficientemente. Carla Pinochet, académica de la Universidad de Chile, también directora alterna del Núcleo Millennium Culturas Musicales y Sonoras, el CEMUS. Te damos un aplauso, muchas gracias por estar acá en el programa, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. ¿Cómo decorábamos las casas en la antigüedad? ¿Cómo decorábamos las casas en la antigüedad? Y me rasco la pera porque acá está el nervio del pensamiento. No sé si ustedes lo sabían. Desde las primeras civilizaciones, las personas buscaron formas de embellecer sus hogares y reflejar su identidad, creencias y posición social a través de la decoración. En el antiguo Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, las casas podían decorarse con pinturas, murales, mosaicos, esculturas. Los materiales y todos estos diseños variaban según la riqueza de cada familia y las costumbres de cada cultura. De hecho, uno de los personajes más influyentes
influyentes en lo que es la decoración doméstica fue Vitruvius. En el siglo I a.C. escribió De Arquitectura, una obra que describía principios de diseño, de construcción y ornamentación que influirían durante varios siglos en la arquitectura occidental. Los romanos, por ejemplo, decoraban sus casullas con coloridos mosaicos en los pisos, frescos en las paredes y jardines interiores conocidos como patios o atrios. Dato curioso, en algunas casas romanas se utilizaban mosaicos en la entrada con mensajes de bienvenida o advertencias para los visitantes, como el famoso Cave Canem. ¿Sabes lo que significa el Cave Canem? Cuidado con el perro, que lo encontraron en Pompeya, escrito Cave Canem. Ya desde entonces le ponían cuidado con el perro a las casas en el exterior. Bueno, avanzó el tiempo y durante la Edad Media, por ejemplo, la decoración del hogar cambió considerablemente. Los castillos y las residencias nobles utilizaban tapices, alfombras. Los tapices no solamente embellecían las habitaciones, sino que también ayudaban a conservar el calor en el invierno. Y con el Renacimiento surgió un renovado interés por el arte clásico. Muchas viviendas comenzaron a incorporar pinturas, esculturas, elementos decorativos inspirados en Grecia y Roma, y uno de los artistas que influyó profundamente en esta decoración de interiores fue William Morris. Durante el siglo XIX promovió la integración entre arte, diseño y vida cotidiana, impulsando el movimiento Arts and Crafts y transformando la decoración doméstica. Hoy las personas utilizan muebles, iluminación incluso para decorar plantas, textiles, tecnología para adaptar sus espacios a distintos estilos y necesidades. A propósito de plantas, ¿ustedes son de poner plantas reales o poner plantas plásticas en sus casas? Sí, es que las plantas plásticas yo las encuentro lo más deprimente que hay, porque imagínate, yo no tengo amigos y pongo un maniquí al lado para sentirme acompañado de alguna forma. Siento que ese es el análogo de la planta plástica. Bueno, nuevas herramientas digitales también permiten diseñar ambientes completos hoy en día. Antes de realizar cualquier cambio físico, una envidia habría sido esto para Mesopotamia, que apenas tenían cómo decorar sus interiores. Hacemos una pausa y seguimos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más. Un fuerte aplauso de toda la gente que nos acompaña en este estudio, gente que vive en mi neurosis, en ninguna otra parte, y qué bueno que tengo ese tipo de neurosis, ¿cierto? Bueno, tenemos una psicóloga acá, la vamos a presentar más adelante, podría tener una neurosis más depresiva, pero yo me imagino aplausos y me imagino gritos y gente que me acompaña. Oye, tenemos una noticia relacionada con el pingüino de Humboldt, alarma por el futuro del pingüino de Humboldt. Francisca Ponce, nuestra periodista estrella, nos cuenta más desde algún lugar con pingüinos. Francisca, ¿cómo te va? Cuéntanos más sobre esto. Hola Iván, te traigo noticias sobre nuestro pingüino endémico. El pingüino de Humboldt sufrió una fuerte disminución en sus poblaciones reproductivas. Un estudio que fue publicado por la ONG alemana Sfenisco, que es una organización internacional que se dedica a la protección del pingüino de Humboldt, reveló que la especie tuvo una caída del 63% entre 2021 y 2025. Principalmente en el centro norte de nuestro país, donde se concentra cerca del 90% de la población nacional. Hacia relevancia esta noticia tras el retiro en marzo de este año de 43 decretos del gobierno anterior asociados a la protección y conservación ambiental, entre ellos el que declaraba a esta especie como monumento natural. El estudio atribuye este descenso al impacto de la influenza aviar, que fue detectada en el año 2023, y al fenómeno del Niño, que estos últimos años ha tomado mucha más presencia. Estos factores afectaron a la supervivencia tanto como a la reproducción de la especie. Además, parte de las muertes registradas podía estar relacionada con la interacción de los pingüinos con pesquerías artesanales que utilizan reyes de enmalle, según estudios realizados en Chile y Perú. Iván, ¿crees que el gobierno debería ya tomar relevancia para poner al pingüino de Humboldt como monumento natural? Sí, pues 100% deberían tener ahí como prioridad la revisión de este mandato. Yo no sé qué es lo que dicen los especialistas al respecto, Fran. Mira, yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, los especialistas advierten que la situación es preocupante, ya que el pingüino de Humboldt cumple un rol como indicador de la salud de los ecosistemas marinos asociados a la corriente del mismo nombre, Humboldt. Y también funciona como indicadores biológicos de las condiciones del océano. Por lo tanto, su estado refleja cambios ambientales que también podrían impactar a otras especies. Pero tenemos esperanza. Los censos que se realizaron en 2025 detectaron una leve recuperación en la reproducción del pingüino. Vamos. Sin embargo, los científicos mantienen la cautela ante el desarrollo de un nuevo evento del Niño en nuestra región. Ya, pues esperemos entonces que sean buenas noticias para el pingüino de Humboldt. Francisca Ponce, muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao.
Seguimos con más, ¿les parece? Intereses y cosas fascinantes acá en All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre miedo, ansiedad, diferencias por sexo, cómo aprendemos nuestros hábitos y tantas otras cosas que le voy a preguntar a Rocío Angulo, psicóloga e investigadora en la Universidad de O'Higgins. Rocío, te damos un aplauso, muchas gracias por estar acá en el programa, ¿cómo te va? Hola Iván, muchísimas gracias por invitarme, todo muy bien. Oye Rocío, ¿cómo aprendemos nuestros hábitos? ¿Cómo aprendemos en general? Punto uno, en nuestro cerebro, ¿cómo aprende? Porque aprender, para que la gente entienda el concepto que estamos usando, no es solamente estudiar. Exactamente. Mire, yo hago investigación en aprendizaje desde un punto de vista de la psicología básica. Entonces, nosotros entendemos que hay distintas formas de aprendizaje. Podemos aprender, por ejemplo, por el fenómeno que conocemos como condicionamiento clásico, el famoso Pavlov. Gracias a esa forma de aprendizaje aprendemos a relacionar eventos y eso nos permite predecir la próxima ocurrencia de cosas que son importantes para nosotras, para nuestra supervivencia, para nuestra adaptación en el entorno en general. Hay otra forma de aprendizaje, que es lo que llamamos condicionamiento instrumental, también se llama skinneriano, en ocasiones, que nos habla de cómo aprendemos las relaciones entre nuestras conductas y sus consecuencias, y ello nos permite también conocer cómo modificar la conducta, ¿no? Básicamente es eso, a través de sus consecuencias en base a diferentes como combinaciones y tipos de consecuencias que pueden seguir al comportamiento. Y luego tenemos también el aprendizaje social o observacional, que también es una fuente de aprendizaje relevante. Oye, Rocío, ¿y las emociones también se aprenden? Las emociones también se aprenden. Desde nuestro marco teórico entendemos que las emociones son también respuestas del organismo. Hay que entender el organismo como algo complejo, ¿no? Donde el ambiente genera diferentes respuestas en los organismos, y entre ellas son las respuestas emocionales, que son relevantes también para adaptarnos a nuestro entorno. En el caso de nuestra especie, que es un entorno fundamentalmente también social, ¿no? ¿Y cómo se aprende una emoción? Las emociones... Porque uno lo asocia a algo bien como visceral de la guata, ¿no? La emoción, pero pareciera que hay algo ahí de que nuestras experiencias van moldeando también cómo sentimos nuestras emociones futuras. Efectivamente, lo que pasa es que el miedo no se produce solamente de forma inmediata cuando ocurre algo que pone al organismo. Yo hablo de organismos porque tengo una perspectiva comparada, entonces me interesa lo que pasa en nuestra especie, pero también en otras. En otros animales. Y eso es, y por eso tiendo a hablar de organismos, pero podemos aplicarlo al ser humano de forma directa. Ya. Entonces sentimos miedo cuando estamos en una situación que compromete, ¿cierto?, al organismo, y es una situación de riesgo. Pero también sentimos miedo no en ese momento preciso, sino cuando anticipamos que viene ese miedo. De hecho, las respuestas de miedo se incuban también cuando son evocadas, cuando se genera la expectativa de que va a ocurrir algo terrible, empezamos a sentir miedo. Eso puede ocurrir o no ocurrir, pero la mera expectativa de que puede ocurrir algo que puede ser desagradable, doloroso o riesgoso, ya nos genera esa emoción, de tal manera que las emociones responden también de forma anticipada. Ya. Ahora, lo que me llama la atención en el estudio que vamos a comentar en breve es que hay diferencias por sexo en cómo aprendemos nuestras emociones. ¿Qué nos puede empezar a decir sobre eso? Efectivamente, pues lo que puedo decir en primer lugar es que sabemos bien poco en general. Mira, esta línea... Sabemos que hay diferencias, pero no sabemos cuáles diferencias en detalle. Efectivamente, y que hay diferencias es algo que estamos aprendiendo de forma muy reciente. Esta línea de investigación, lo que tiene que ver con el condicionamiento clásico, ¿no?, que es la que nos explica cómo, a partir de determinada información que inicialmente es neutra, gracias a la relación que se establece con eventos que sí son significativos para el organismo, elicita, ¿no?, esas respuestas anticipatorias. Entonces, esa línea de investigación viene sobre todo de modelos animales, y históricamente los modelos animales han utilizado pues, muchas veces roedores y fundamentalmente machos, de tal manera que hemos avanzado en el conocimiento sobre esos mecanismos de aprendizaje sin considerar lo que ocurre en las hembras. Wow. Y solo muy recientemente estamos incluyendo a las hembras en la investigación y estamos descubriendo pues, que existen diferencias. ¿Cómo cuáles? Mira, me resulta difícil en este momento poder responderte de una forma simple a eso, ¿sí?, porque encontramos también que machos y hembras están difiriendo en la forma en la que se comportan de forma incondicionada, es decir, de forma natural. ¿Sin estímulo? Sin aprendizaje. Ah, ya. O sea, que esa diferencia no depende del aprendizaje, sino que de alguna manera vendría determinada por el sexo como variable biológica. Yo hablo siempre del sexo como variable biológica, no de género, que siempre está bien hacer ese alcance. Entonces, en los paradigmas que nosotros utilizamos de investigación, si machos y hembras difieren en cómo responden ante los estímulos que utilizamos para evocar esas respuestas, la interpretación
del proceso ya queda complicada. Nosotros estudiamos el aprendizaje como un proceso psicológico básico y algo transversal al estudio de los procesos psicológicos es que estos son inobservables. Entonces, la forma en la que tenemos de abordar la investigación de estos fenómenos con un método científico, digamos, es a través de la conducta que sí podemos medir y cuantificar. Pero es importante notar que la conducta no es el proceso, que es algo que a veces perdemos de vista. Entonces, si tenemos esas diferencias entre machos y hembras en la forma en la que responden, la interpretación sobre si hay diferencias o no entre machos y hembras en el proceso interno se complica mucho. Y esto es lo que está mostrando mi proyecto. Y en seres humanos es más difícil todavía, porque como tú dices, no es observable, o sea, solamente dependemos de reportes, de subjetividades, de personas que nos digan cosas, ¿no? ¿Es medible todas estas emociones? ¿Sí o no? No sé. Sí, efectivamente, bueno, pues pedir como autorreportes es una forma de investigar, pero nosotros trabajamos desde una metodología experimental, lo que significa que generamos situaciones artificiales en el laboratorio donde pedimos a las personas respuestas, no solamente verbales, sino también respuestas motoras, y medimos también otro tipo de respuestas como las fisiológicas, por ejemplo, la respuesta cardíaca, la respuesta electrodérmica, también medimos fijaciones oculares para ver cómo se procesan determinadas imágenes. Entonces sí, hay formas de abordarlo experimentalmente. La dificultad con las personas es que no podemos aislar el papel de factores sociales o culturales que tienen que ver precisamente con la construcción de género como variable de identidad, que todavía hacen más difícil la interpretación de esos resultados. Y por eso, pues lamentablemente, en parte, necesitamos todavía seguir trabajando con modelos animales donde la influencia de esos factores sociales o culturales no están presentes para poder aislar el sexo como variable biológica propiamente tal. Oye, Rocío, y hay un estudio hace poquito que sacaron relacionado justamente con esto, la ansiedad y el miedo en mujeres sería más intenso o algo así que en el caso de los hombres. Explícanos de qué se trata eso primero. Pues mira, Iván, lo que pasa que lo que nosotros tenemos es ¿O hay más predisposición? ¿Cuál es como el titular? El titular es que las mujeres padecemos más trastornos de ansiedad que los hombres, pero en una proporción notable. O sea, prácticamente tenemos el doble de probabilidades de padecer trastornos relacionados con el miedo y la ansiedad. Ese es el titular. Eso es lo que nos dice la estadística, digamos, ¿no? La epidemiología. Ahora, explicar eso es algo más complejo. Digamos que estamos muy acostumbrados todavía, lamentablemente, a pensar en los factores biológicos de los sociales y culturales como si estuvieran enfrentados, ¿no? Aquellos debates de la escuela donde nos ponían a debatir, ¿cierto? Si la genética, el ambiente, etcétera. Y lo cierto es que la investigación y la ciencia hace mucho tiempo que tiene superada esa dicotomía, ¿no? Cuando explicamos el comportamiento. Y eso ha llevado a que hay algunas líneas de investigación que se basan en factores que son sociales o culturales, que son relevantes, y otras en factores biológicos como si fueran mutuamente excluyentes y no lo son. O sea, en realidad, conversa, todo el tiempo conversan. Entonces, en un momento dado, una variable como el sexo biológico puede hasta determinar el ambiente donde nos vamos a desarrollar, ¿no? Porque la cultura también establece esa diferencia en base al género y sus roles. La biología no es pura solamente. Y bueno, está todo ese conocimiento que estaba llegando desde la epigenética, etcétera. Entonces son relaciones complejas. Entonces no quisiera caer en la simplicidad de decir es que el determinismo biológico, efectivamente, decir es solamente sexo biológico, pero tampoco excluirlo, como a veces pasa. Entonces me gustaría un poco trasladar esa idea, ¿no? de la necesidad de entender cómo factores biológicos están afectando a algo tan dramático como eso, como que tengamos el doble de probabilidad de sufrir un problema de salud mental relacionado con el miedo de ansiedad, pero sin focalizarnos en la exclusividad de este factor, porque sin duda que en las sociedades patriarcales en las que vivimos hay factores que son particularmente ansiógenos para las mujeres. Entonces, a veces tengo la sensación que comunicacionalmente como que empieza a ser medio riesgoso cuando hablamos de sexo biológico no considerar todas esas variables, porque pareciera que entonces no podemos operar sobre nada, y es importante tener ese locus de control, digamos, con respecto a nuestra responsabilidad con respecto a cómo se conforma la sociedad. Entonces, mientras la sociedad, la vida en la calle, digamos, por decirlo en simple, siga siendo más ansiógena para las mujeres que para los hombres, hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Cómo entendemos entonces este titular sin caer en el determinismo biológico? Porque si decimos que las mujeres sufren más de ansiedad y miedo que los hombres, casi el doble, como tú decías, alguien podría decir, es porque son mujeres, ¿no? Pero no es así de lineal la relación. Pueden haber miles, como tú decías, de otros elementos involucrados. Expliquémosle a la gente como para no caer en ese reduccionismo, de las mujeres son más ansiosas porque son mujeres. Pues mira, yo si te lo tengo que reducir en una frase, en un titular, diría ser mujer resulta riesgoso en esta sociedad. Ya.
así lo resumiría. Considerando el género, o sea, y el sexo biológico como parte, ¿no? de eso que llamamos género, que es mucho más complejo, que se construye en interacción, etcétera, pero sin quitar el peso y la responsabilidad de los factores sociales, políticos, económicos que sigan generando estrés y ansiedad. O sea, no podemos pensar en que quizás hay una mayor predisposición biológica, pero si las mujeres no tuvieran que enfrentarse a la discriminación económica, política, a las violencias de género, porque convengamos que ser víctimas de violencias diversas, desde luego es un factor de riesgo relevante. ¿Cómo identificaron ustedes o qué se entiende en este estudio por miedo y por ansiedad? Es decir, ¿le mostraron la foto de un payaso a estas personas? ¿Qué es lo que generó estas sensaciones de miedo y ansiedad? ¿O estamos hablando de trastornos de ansiedad? ¿Cómo entender esto de que hay más miedo y más ansiedad? ¿Hay más trastorno, hay más patología o hay más emociones de miedo y ansiedad? No sé si me explico cómo la sutileza. Yo trabajo desde un punto de vista de la investigación básica, la cual quiero defender en estos tiempos que corren como algo fundamental, porque la investigación aplicada, en este caso en la clínica, ¿cierto? En el ámbito clínico, nos permite resolver problemas, pero sin este conocimiento que traemos de la investigación básica, está difícil abordar la resolución de esos problemas. Entonces, nosotros desde ese punto de vista de la psicología básica, lo que hacemos es generar artificialmente situaciones que generan esas respuestas de sobresalto. Entonces, para que se hagan una idea así como general, trabajamos con tareas computacionales, por supuesto, después de pedir la autorización y la aprobación a los comités de ética y a los participantes, etcétera, y solemos utilizar imágenes que pueden generar esas respuestas emocionales que somos capaces de detectar a través de la medición de respuestas fisiológicas. Entonces ahí les vamos pidiendo respuestas predictivas en base a distintos estímulos que vamos presentando en la pantalla. Le decimos a la gente que vaya diciéndonos si cree cuánto de probable cree que es que ocurra determinada cosa en un futuro inmediato, y mientras que recogemos esas mediciones fisiológicas que nos hablan de la respuesta emocional. Que sería el miedo. Exactamente. Y el otro vendría siendo la ansiedad, es decir, qué tan con la pera estoy de que me va a salir algo que me va a dar miedo, ¿no? Es que el concepto de ansiedad también es bastante complejo, ¿no? Entonces la gente que trabaja en psicología clínica distingue muy bien la ansiedad como rasgo, la ansiedad como estado, y claro, y también se considera como parte de lo que entendemos que son problemas de salud mental o patología. Entonces la ansiedad tiene distintas concepciones o acepciones en función de cómo lo estemos analizando. Oye, Rocío, te habrás dado cuenta, estaba viendo de hecho la entrevista anterior, que tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... ¡La ruleta! Juguemos. Oye, ya tenemos la ruleta acá sobre nuestro velador. ¿De qué se trata esta ruleta, Rocío? Cada uno de los colores se corresponde con una frase, una pregunta, en realidad, que se hace la gente relacionada con aprendizaje de hábitos. Perfecto. Y diferencias por sexo. Entonces la idea es que yo gire esta ruleta y dependiendo del color en el que caiga, digo la pregunta a la cámara. Puede ser una pregunta, yo siempre le digo a los invitados, como imagínate que tu hijo te está haciendo esta pregunta. Entonces si te pilla, tienes que salir jugando, de alguna forma. Pero va a estar todo en tu vereda de la psicología. Entonces, ¿te parece que giremos la ruleta? Vamos a intentarlo. Intentémoslo entonces a la cuenta de 1, 2 y 3. Mientras conversamos con Rocío Angulo, ella psicóloga e investigadora de la Universidad de O'Higgins. Estamos hablando sobre miedo, ansiedad, aprendizaje y diferencias por sexo. A ver dónde se tiene la ruleta, en el color verde. Excelente. Verde claro, verde agua, no sé cómo le quieran decir. Verde esperanza. ¿Verde Francia? Verde esperanza. Verde esperanza. Ya, verde esperanza entonces para Rocío Angulo. Veamos qué pregunta se corresponde con el verde esperanza. ¿Las mujeres son más adictas que los hombres? Responde la experta. No. La verdad que cuando vemos como la incidencia y prevalencia de los problemas que tienen que ver con las adicciones, en general pareciera que afecta más a los hombres. De nuevo, esto nos habla de la importancia de entender el sexo como variable biológica, pero no desligado de esos ambientes sociales o culturales. Pero el problema del alcoholismo es muchísimo más notable en hombres y también el consumo de otras drogas. Así que la respuesta a la pregunta es no. Y para profundizar un poquitito, ¿cómo caemos generalmente en la adicción? Ya que estábamos hablando de cómo aprendemos, cómo aprendemos hábitos, también lo conversamos, pero la adicción podría entenderse como también algo que se aprendió o un mal hábito que fue aprendido, o sea, está relacionado con lo que estamos conversando y cómo se diferencia por sexo. Sí, de hecho hay diferentes modelos teóricos que nos hablan precisamente desde el marco de la teoría asociativa del aprendizaje, que es en la que yo me desenvuelvo, de cómo se generan estas adicciones. Y en el fondo lo que hay que entender, esto estaría
relacionado también con el condicionamiento clásico, pero sobre todo con el instrumental. Recordemos que que trata de las relaciones entre el comportamiento y sus consecuencias. Entonces, las drogas generan consecuencias en el organismo. En un principio, ¿cierto?, generan consecuencias que son agradables, pero el organismo aprende a predecir cuándo van a venir esos efectos de las drogas, efectos que llamamos incondicionados en el modelo teórico, o sea, que los que no dependen del aprendizaje. Pero según el organismo va relacionando las claves, por ejemplo, en las que anticipan o predicen cuándo se va a consumir una droga, por ejemplo, no sé, estar en un bar donde hay alcohol o no sé, si uno fuma marihuana, estar en el contexto donde se fuma marihuana, etcétera, el organismo empieza a generar reacciones que son compensatorias y genera respuestas que van en la dirección contraria para poder generar la homeostasis lo antes posible. Y eso está, por ejemplo, en la base de lo que es por los efectos de tolerancia, de abstinencia, etcétera. Entonces, sí, las adicciones tienen un componente de aprendizaje muy importante. ¿Y por qué habría una diferencia por sexo en esto? No es mi área particularmente de investigación, pero de nuevo habría que considerar la posibilidad de que haya diferencias sexuales, o sea, con respecto al sexo como variable biológica, en el impacto de esas reacciones emocionales, ¿no? En cómo nos cae la droga, por decirlo así, pero también en que la sociedad o la cultura genera distintos contextos donde es más probable que eso se produzca. Y lamentablemente los hombres también por cuestiones también relacionadas con el género están más expuestos a esas situaciones donde es más probable caer en un consumo. Oye, y lo último, estoy pensando como en el futuro, porque si recién estamos metiendo animales hembras en los estudios para enfocarnos en las mujeres también, ¿cuántas cosas habremos pasado por alto al estudiar solamente animales machos? ¿Cuánto falta estudiar a las mujeres? ¿Cuánta información nos falta de las mujeres? A mí me da un poco de vértigo pensar en ello, porque además desde mi propia experiencia en mi área de investigación, voy encontrando que cuando introducimos hembras, a veces los modelos teóricos no se ajustan tan bien. Entonces empiezan a existir un riesgo en que las teorías que estamos desarrollando sean teorías para machos. Esto es como una bola de nieve con consecuencias. Absolutamente. Entonces es difícil de saber cuántas cosas no sabemos, pero sí creo que tenemos evidencia suficiente para entender la necesidad de estudiarlo casi como si fueran poblaciones diferentes. Y sobre eso también hay como cierta tendencia en investigación. Algunas agencias de investigación internacionales están forzando a los investigadores a incluir hembras, pero sobre eso a mí me gustaría, por si tengo una audiencia de investigadoras sobre esto, considerar que introducir mitad y mitad tampoco es una buena estrategia. ¿Por qué? Porque al final lo que tienes es un promedio de dos poblaciones que difieren, por lo menos en mi experiencia, en casi todas las cosas que he medido. Entonces, cuando estás juntando esas dos poblaciones, te va a incrementar una variabilidad, el promedio al final no representa a nadie. A ninguno de los dos. Efectivamente. Entonces, esta estrategia que creo que está planteada con una buena intención, en términos de justicia social, yo apuntaría o sugeriría que la gente que trabaja en estas líneas de investigación, donde el sexo como variable biológica puede ser relevante, considere siempre estos dos grupos casi como poblaciones diferentes. Rocío Angulo, académica de la Universidad de O'Higgins, psicóloga, muchas gracias por estar acá en el programa, te damos un aplauso, que esté muy bien, gracias por estar en esta entrevista. Gracias, muchas gracias. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. Hoy hablamos de todo hoy día. Empecé haciéndome la siguiente pregunta. ¿Cuál es el reloj más preciso? ¿Cuál es el reloj más preciso? ¿Y qué significa que un reloj sea preciso? Bueno, el reloj más preciso es un reloj basado en el átomo de cesio. De hecho, la Conferencia General de Pesas y Medidas definió el segundo y se basa hoy en día en el átomo de cesio. ¿Cómo funciona eso? Es un chino que te expliqué y lo puedes revivir como siempre en el YouTube de TV USACH o en el Spotify de Radio USACH. También hablábamos en la primera mitad del programa sobre música, festivales, cultura, antropología, cómo la música urbana nos habla de nuestra ciudad, cómo los festivales también nos hablan de nuestra ciudad y de nuestra sociedad. Interesantísima conversación que la pueden revivir, como les decía, en el YouTube de TV USACH o en el Spotify de Radio USACH. Y recién estábamos hablando sobre emociones, aprendizaje, miedo, ansiedad y diferencias por sexo desde la psicología. Interesantísimo programa, de todo un poco, un menú
con verduras, con postre, con pan, con carbohidratos, un menú completo para terminar esta jornada. Y recuerda que nos encontramos mañana con más comidita para la mente, completamente en vivo e indirecto por All You Need Is Love de 11 al mediodía por Radio USACH y TV USACH. Que estén muy bien, nos encontramos entonces. Chao, chao.